Lucas capítulo 16. Vamos a versículo 19. Lucas capítulo 16, capítulo 16, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú hables a corazones aquí. Si hay alguien aquí que no es salvo, que pueda percibirse pronto, que pueda tomar una decisión pronto, porque llegará el día en que será irreversible su situación y querrá regresar el tiempo y no podrá. Señor, a todos los demás, ayúdanos a recordar de dónde nos salvaste, de qué destino nos salvaste, y ayúdanos a vivir para ti, gozarnos en ti, aún en las pruebas y dificultades. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te rogamos por los que están enfermos, aquellos que no están aquí el día de hoy porque se han enfermado o están recuperándose de operaciones. Por nuestra hermana Marisela también te rogamos por ella. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el siglo XIV se escribió en Italia una obra que se llama La Divina Comedia. Era una obra, le llamaban comedia porque tenía un final feliz, pero que hace un recorrido de lo que ellos creían que pasaba después de la muerte. Este libro, La Divina Comedia, tiene 3 cánticos y uno de los cánticos está dedicado al infierno. En él se castigaba a los que no habían creído en Cristo, a los lujuriosos, a los avaros, los perezosos, los iracundos, los herejes, los traidores y un sinfín de lista de personas que habían cometido pecado. Este libro plasmaba lo que en la Edad Media creían acerca del infierno. Unos, según Dante Alighieri, unos estaban condenados a ser azotados por un torbellino por toda la eternidad. Otros estaban condenados a nadar en excremento. Y entre más había sido su pecado, más estaban hundidos en el excremento. Otros estaban destinados a convertirse en árboles que eran atacados por unas aves y los desgajaban y se volvían a regenerar para volver a ser atacados. Había unos que estaban destinados a chocar uno contra otro, a encarrerarse, pegarse, golpearse,
lastimarse y volver a chocar por toda la eternidad. Otros estaban destinados a una lluvia de fuego y otros a estar de cabeza por toda la eternidad mientras les quemaban los pies. Y había unos, según Dante Alighieri, que estaban destinados a ser mordidos por Satanás, tirados, vueltos a regenerar para volver a ser mordidos, y así por siempre. Sin embargo, esa era solo un libro. Aquí está una historia real de lo que la Biblia nos dice acerca del infierno. Decía un predicador hace unos años que una de las más grandes tragedias del siglo XXI es que miles de personas que profesan ser cristianas en realidad van a estar ardiendo en el infierno. Porque aunque hicieron su oración, nunca, jamás dejaron de vivir para sí mismos, para pensar en sí mismos y para actuar para sí mismos. Si hay alguien en esta condición el día de hoy, que este sea el día en que cambia su destino eterno. En primer lugar, vemos el duro contraste de vidas. Dice versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Comienza esta historia con un hombre rico que hacía lo que él quería. Es más, se vestía con trajes de rey, su vestido púrpura, y hasta su ropa interior era de la más alta calidad. El lino se usaba para la ropa interior de aquel entonces y era ropa que solamente cierto grupo de personas podía usar. Era un ejemplo de alguien que se pudría en dinero. Hacía fiesta con esplendidez. Cada día se dedicaba a mostrarle a todos los demás lo que él tenía y lo que él podía hacer con su dinero. Él vivía para sí. Él solamente pensaba en sí mismo. Él solamente tenía como meta sí mismo, su persona, su vida. A él no le hacía falta nada. Este era el rico. Y dice versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Había también. En esta historia había también un mendigo y esta es la única vez que en una parábola Cristo le da un nombre a sus personajes. En todas las demás parábolas ningún individuo tiene nombre más que aquí. Y se llama Lázaro. Es deliberado. Recuerden que en la palabra de Dios no hay nada al azar. Lázaro significa Dios es mi ayudador. Tenía un nombre. Y este individuo, este mendigo que estaba allí, tenía un nombre y le hacía honor a su nombre. Él creía que Dios era su ayudador. Mientras el rico vivía para sí, Lázaro vivía confiando en Dios. Dios es mi ayudador. Parece que nos dice que este personaje confiaba en Dios sin importar las circunstancias. Y vaya que sus circunstancias eran terribles. En primer lugar, era muy pobre. No tenía dinero. En segundo lugar, era paralítico. La idea de que estaba echado era la idea de que no se podía mover. Y la idea del texto era que era echado a la puerta. Alguien de su familia, alguien de sus amigos, alguien de sus conocidos, lo que hacía era llegar y aventar a Lázaro allí a la puerta de la casa de el rico. Pero él creía que Dios era su ayudador, aunque no tuviera dinero y aunque no pudiera caminar. Dice versículo 21,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No tenía que comer. Él ansiaba siquiera que un poquito del pan que cayera al piso, quizás con eso me puedo llenar. Quizás un trocito de carne, no de pollo, pero por lo menos algún pedacito del borreguito, algún trocito, aunque sea un hueso para lamer. Y sin embargo, él creía que Dios era su ayudador. En el antiguo Israel, a diferencia de nosotros, en el antiguo Israel los perros eran animales inmundos. Ahora los tenemos de mascota, saltan sobre nosotros, los abrazamos, pero en el antiguo Israel hacer eso hubiera sido como que ya nos volvimos ceremonialmente impuros por toda la semana. Que nos toque un perro horrible. Pero estos perros llegaban y lamían las heridas de Lázaro. Noten el enorme contraste de vidas. Mientras Lázaro era pobre, nadie lo quería, no tenía que comer, lisiado, y aún realmente terriblemente enfermo, él creía que Dios era su ayudador. Y por el otro lado el rico que tenía de todo, el rico que tuvo la oportunidad de demostrarnos que el dinero no era el centro de su vida. El problema no era que el rico tuviera dinero, sino cómo lo usaba. Y tuvo la gran oportunidad de ver a Lázaro, vestirlo, cuidarlo, darle de comer, protegerlo, hacer algo por él. Pero no, el rico solamente pensaba en sí mismo, para sí mismo, por sí mismo. No le importaban los demás. Ni un bocado completo le regaló a Lázaro. Apenas y las migajas. Dos clases de vida. Por un lado se nos presenta una vida llena de cosas, de bienes, de posesiones, como también las tuvo algún día Abraham. Abraham fue rico. José de Arimatea fueron ricos ellos. Pero la diferencia entre Abraham, José de Arimatea y este rico es que Abraham y José de Arimatea supieron usar las riquezas en favor de otros. Mas este rico, su pecado no era tener una bonita casa. Su pecado no era tener un bonito jardín. Su pecado no era tener dinero. Su pecado era que solamente pensaba en sí mismo. Sus metas eran sí mismo. Si quería pensar en el futuro, Dios no estaba en el futuro, la gente no estaba en futuro, solamente él mismo. Para eso vivía. Dos clases de vida. Por el otro lado estaba Lázaro, que no tenía nada, que no podía hacer nada para cambiar su condición, que no tenía salud, que no tenía dinero, que no podía caminar para poder transformar su situación, pero creía firmemente que Dios era su ayudador. En Dios estaba su confianza. Dos clases de vida. Una vida con cosas o sin cosas. Porque el problema no es que se tengan cosas. Puede aquí haber alguien que no tiene nada, pero vive nada más para sí. Su meta es sí mismo y solamente piensa en sí mismo. O puede haber alguien aquí con dinero, con oportunidades, pero que solamente las usa para sí mismo y por sí mismo. Dos clases de vida. Una vida dedicada solo a sí mismo, para sí mismo, o una vida con cosas o sin ellas, con salud o sin ellas, con amigos o sin ellos, pero dependiendo completamente de Dios. Viviendo para Él, viviendo por Él. ¿Cuál vida está viviendo usted? Recuerde, no es pecado tener cosas,
No es pecado tener salud. No es pecado tener amigos. Pero ¿cuál es el centro de su vida? Sí mismo. Para sí mismo, para usted mismo, solamente para usted, sin Dios y sin otros. ¿Cuál vida está viviendo usted? Carece de muchas cosas, no tiene salud, le han dejado solos y a pesar de todo eso confía en Dios. ¿Cuál es su vida? Son dos tipos de vida. Una vida vivida para sí mismo, donde las metas, los sueños, las ilusiones solamente es hacerse rico, tener éxito, ser triunfante. O una vida confiando plenamente en el Señor. Un duro contraste de vida. Pero ahora un duro contraste de finales. Dice versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Finalmente llegó el tiempo de morir y murió Lázaro. No nos dice la Biblia qué pasó con el cuerpo de Lázaro. No dice y lo llevaron y lo enterraron, no dice nada. No nos dice la Biblia si simplemente se murió en el campo y ahí tirado y ahí lo dejaron. Si vieron el cadáver de Lázaro y como no hay dinero para enterrarlo porque él no tiene familiares con dinero, agarraron y lo llevaron a la basura como era costumbre en la época y lo tiraron a la basura. No dice nada de ello. Lo que sí nos dice es que un día murió y su alma fue conducida al cielo con todos los honores posibles. Dios mandó a sus ángeles a acompañar el alma de Lázaro a la comunión con Abraham, el padre de la fe. Tal vez su cuerpo quedó ahí tirado y simplemente lo dejaron podrir ahí. A lo mejor lo recogieron porque iba a apestar y lo tiraron a la basura. Y si tal vez le hicieron un funeral, nadie fue. Pero su alma iba siendo conducida al cielo por ángeles. Estaba llegando al cielo con todos los honores, y no por ser pobre, sino porque creía que Dios era su ayudador. Confiaba plenamente en Dios. Él había decidido creer en Dios y sabía que Dios recompensaba a los que confían en Él. Y aunque pasó mucho tiempo de dolor y mucho tiempo de sufrimiento, llegó el día. ¿Se puede imaginar ser escoltado por ángeles al cielo? Pues Lázaro lo tuvo. Qué bendición. Pero también este versículo nos dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí noten al revés. No nos dice la Biblia cómo fue a dar al Hades. Lo que sí nos dice es que fue sepultado. Tuvo un bonito funeral. Tuvo un tiempo donde la gente llegó a llorarle al rico, a llorar por su ausencia, si es que hubiera llorado por su ausencia, porque hay que recordar que en aquella época se pagaba a personas para que vinieran a llorar, aunque les cayera gordo el individuo que estaba ahí en el funeral. Y llegaban y lloraban, le trajeron flores, le llevaron le llevaron a cuestas, lo llevaron a un bonito lugar donde fue sepultado. Pero no nos dice nada de cómo fue su alma a parar al Hades. Mientras Lázaro iba al cielo acompañado de ángeles. Aunque no nos dice nada, imagínense ser acompañado por demonios allá abajo. Dos finales. Dice allí en versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De pronto aparece una escena escalofriante. El rico está en el Hades.
Noten unas cosas. Puede moverse, no está durmiendo. Él puede abrir sus ojos y alzar su cabeza y mirar y conscientemente reconocer a Abraham y conscientemente reconocer a Lázaro. No está inconsciente. No hay fiestas. No está en un lugar de fiesta. No está en un lugar de orgías. No está en lugar de amigos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. No está feliz. Puede ver a lo lejos a Abraham y a Lázaro. A menudo nosotros usamos la expresión infierno para describir alguna experiencia fea en nuestra vida. La prueba que pasé fue un infierno para mí. O usamos, hace un calor infernal. Pero ninguna experiencia humana en este mundo es comparable al infierno. Ninguna cosa, por más fea que podamos vivir en este mundo, se puede comparar a la experiencia de una persona en el infierno, jamás. No hay nada en este mundo que se le parezca. Aunque haga mucho calor y digamos que ese calor es infernal, el calor, el más alto calor en este mundo no se compara con el infierno. A menudo la gente trata de minimizar el infierno, hace chistes, lo pinta como un lugar donde se disfrutan de placeres o simplemente dudan de su existencia. Pero aunque no crean que existe, el infierno existe y no es un lugar de fiesta. No es como lo pintan en la televisión que hacen la comparación, imagínense en el cielo tocando arpa todo el tiempo y en el infierno fiesta. No hay fiesta allá abajo. No existe tal cosa. En el infierno hay tormento. Y ningún tormento del infierno se parece a algún tormento acá. Probablemente hasta Dante Alighieri se quedó corto al describir el infierno. A menudo olvidamos que la Biblia describe al infierno como las tinieblas de afuera, como un lago de fuego, como un lugar de lloro y crujir de dientes, como un lugar de eterna separación, como una prisión, un lugar donde el gusano no muere. Así lo describe la Biblia. No un lugar feliz, sino un lugar terrible. Algunos han dicho que como están como diríamos, estas descripciones, el infierno solamente es un símbolo. Es un símbolo, un mero símbolo de cosas, pero a menudo olvidamos que siempre en la Biblia la realidad supera a los símbolos. Si todo lo que la Biblia nos dice acerca del infierno son solo símbolos, quiere decir que la realidad es peor. De tal manera que quien esté en el infierno finalmente ardiendo en un lago que arde con fuego y azufre, va a desear estar en el símbolo y no en la realidad que va a estar viviendo. La persona que esté en el infierno donde vea que el gusano que le come nunca muere, va a desear que solamente hubiera sido un símbolo, porque la realidad va a ser peor. El infierno es una realidad terrible y quien esté allí va a desear que solamente hubieran sido símbolos y no realidades. A menudo se piensa que el infierno es un símbolo de lo terrible que es la eternidad sin Dios. Y dicen, bueno, simplemente el cielo es estar con Dios en su presencia por toda la eternidad y el infierno es estar sin Dios por toda la eternidad. Y no es así. De hecho, el infierno, lo que le va a atormentar a la persona que esté allí,
es precisamente la presencia de Dios. La única diferencia es que quien está en el cielo va a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad en comunión con Él, y en el infierno estará la presencia de Dios en la plenitud de su ira, ejecutando sus justos juicios. Y los que estén en el infierno van a conocer en la realidad lo que significa que Dios es fuego consumidor por toda la eternidad. A menudo se piensa que el infierno es un castigo cruel. Y como Dios no es cruel, no cree que Dios vaya a castigar con las personas, a las personas en el infierno. Y es cierto, Dios no es cruel. La crueldad implica que el castigo más severo, que el castigo es más severo y que es injusto con respecto del crimen que se merece. Dicen, la crueldad es eso. El castigo que está recibiendo una persona es severo en comparación con lo que la persona cometió. Pero el castigo del que está en el infierno nunca es cruel. Es justo lo que merece. No más, no menos. En el infierno no va a haber nadie que esté allí injustamente. Todos los que estén en el infierno van a estar allí porque se lo merecen. A menudo olvidamos que lo que sufrimos aquí tiene un final. Cuando pasamos por momentos difíciles, aún la enfermedad, cuando pasamos por una enfermedad sabemos que tiene un final. Aún si nos tocara tener una enfermedad terminal de la cual nos vamos a morir, sabemos que esa enfermedad tiene un día final, tiene un momento en el que se va a acabar y después de que se acabe viene la gloria. Quien esté en el infierno no tiene la más remota esperanza de que un día va a acabar. Quien esté en el infierno va a desear fervientemente que los que decían que una vez que te mueres se aniquila todo fuera cierto, pero no va a ser cierto. Entender esta verdad nos permite dimensionar al rico. El rico está en un lugar donde justamente debe de estar, sufriendo lo que justamente debe de sufrir por toda la eternidad, en la presencia de Dios, pero Dios descargando toda su ira sobre él. Y cualquier cosa que haya sufrido el rico en el pasado no se compara con esto para toda la eternidad. Ese es el infierno. Dice versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Notan que ahora lo leí diferente a como leí hace ratito. En este texto vemos una realidad horrible. Pensamos que cuando la gente esté en el infierno va a sentir remordimientos por haber hecho lo que hizo, va a estar adolorido diciendo, si me dan otra oportunidad no lo vuelvo a hacer. Pero la realidad en este texto nos dice que no. El sentido del texto no es: Padre Abraham, te suplico que tengas misericordia de mí. El sentido del texto es que dio voces, gritó. Dice ahí, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él no dejó de pensar en sí mismo. Él no dejó de pensar en lo que a él le gustaba, él no dejó de pensar en lo que él quería y él no dejó de ver a Lázaro como un siervo. Envíalo, por favor. Él no podía mandarlo porque está allá abajo, pero él no cambió su mentalidad. Yo mismo soy lo que importo.
Y quiero que ese Lázaro venga a mí y me refresque, porque me siento mal. Es una noticia horrible el saber que aún en el infierno la gente no se va a arrepentir. Aún en el infierno la gente no va a cambiar. Aún en el infierno la gente no va a tener el deseo de adorar a Dios. Va a doblar sus rodillas porque es su obligación, pero no va a amar a Dios. Y pide misericordia el que no tuvo misericordia. Quien llega al infierno no va a cambiar. Quien llega al infierno va a llegar a la peor experiencia que jamás haya vivido y lo hará por toda la eternidad. Dice el siguiente versículo, en versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una enorme diferencia entre la forma en que el rico se dirige a Abraham. Padre Abraham, te pido que hagas esto. Y Abraham le contesta, hijo, con cariño. Pero con cariño le dice, no, es impropio que conteste tu petición. No es propio que conteste tu petición, dice, en primer lugar, porque el rico tuvo todo lo que quiso en su vida. Él tuvo todo lo que quería, él tuvo todo lo que deseaba, él vivió para sí mismo y tuvo todo lo que él deseaba, quería, vivió para lo que él quiso. Y Lázaro sufrió males. Pero Lázaro dependió de Dios y era propio que recibiera consuelo por toda la eternidad. Y el rico disfrutó de su vida lejos de Dios, viviendo para sí mismo. Ahora era impropio que él recibiera consuelo. No fueron salvos o perdidos por cuestión de dinero, sino por en quién dependieron. Una vez que se caiga en el infierno, es impropio invertir las circunstancias. Una vez que una persona cae en el infierno, ya no hay posibilidad de que algo suceda para que pueda estar en el cielo. Ya no hay posibilidades porque es impropio. Sería injusto, Dios sería injusto que una persona que le rechazó, que una persona que vivió para sí mismo, que una persona que no pensó más que en sí mismo, pueda recibir premio de esa actitud. No es propio. Y por eso Abraham le dice al rico, no se puede. Tú recibiste todo lo que tú querías, ya lo obtuviste, ahí se quedó tu premio. Lázaro confió, sufrió mucho, pero confió en Dios y ahora es propio que reciba consuelo por toda la eternidad. Y sigue diciéndole a Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Con la misma ternura, Abraham le dice, además de impropio, es imposible. El estado es irreversible. Dios ha puesto una gran cima entre nosotros y ustedes, de manera que nadie de allá puede bajar, ni nadie de abajo puede subir. No se puede, es imposible, porque Dios ya lo estableció así. Una persona que cae en el infierno, su condición es irreversible. No hay nada en toda la eternidad que haga que las cosas cambien.
Además que la persona no cambió de corazón, por cierto. Estará ahí por siempre. Y no hay manera de irrevertir. No hay manera de cambiar el estado eterno de las almas una vez que se ha terminado la vida acá. No hay manera de cambiar ese estado. Es irreversible. Quien fue al infierno se queda en el infierno por toda la eternidad. Por cierto, no hay purgatorio. Dos clases de destino. Por un lado está Lázaro, quien ha puesto su confianza en Dios, quien sufrió, quien parece que no tuvo nada, quien entregó su todo a Dios. Y ahora comienza lo que es mejor y permanente para él. Dos clases de destino. Por el otro lado está el rico, que vivió para sí, quien solo pensó en sí, quien solo pensó en su presente, ahora con justicia comenzaba su eternidad en el infierno, del que no va a salir nunca, en el que va a vivir con su odio y amargura, con su dolor, con su enojo, y además va a estar atormentado, crujiendo sus dientes en tinieblas y para siempre. ¿Cuál futuro le espera a usted? Tristemente puede ser de los que dicen haber recibido a Cristo, pero que toda su vida fue solo religión. Vivía solo para sí mismo. Vivía solo para sus planes y sus proyectos. Y un día morirá y descubrirá que solamente tenía religión y no a Cristo. ¿Qué futuro le espera a usted? Quizás tiene mucho o quizás no tenga nada en este momento, pero usted confía plenamente en el Señor y confía que Cristo es su Señor. Sin importar sus circunstancias, siempre espera en Él. Ya se imagina la recepción que le espera. Aunque aquí muriera solo. Un duro contraste de vidas, un duro contraste de finales y un duro mensaje que atender. Dice versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oh. Parece que el sentir del rico ha cambiado. Por unos instantes está pensando en su familia. Pero no deja de ver a Lázaro como alguien que está a su servicio. Te ruego pues, Padre, que envíes ahora a Lázaro. Quiero que envíes a Lázaro a mi familia. Segundo, no le importa el resto del mundo. Quiero que le hables a mi familia. No le dice, te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro para que le diga a todo el mundo que este lugar existe. No le dice, te ruego, Padre, que le envíes a mi familia, porque lo que me importa es yo y bueno, un poquito mi familia. Tengo 5 hermanos. Imagínense. No quiero que vengan aquí. Ya sé que existe esto y la herencia. Y los pleitos que nos aventamos allá. Y todas las cosas que nos dijimos. Y nos vamos a estar diciendo todas las cosas aquí. No hay que engañarse. Quien cae en el infierno no se arrepiente. Quien cae en el infierno permanece en su condición de pecador por toda la eternidad. El orgullo no desaparece cuando cae en el infierno. El orgullo se queda. El odio que la persona siente aquí no desaparece cuando cae en el infierno. El odio se le queda. El rencor, la amargura, todo se queda para quien caiga ahí. Así que Abraham le contesta con una declaración enfática. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En aquel momento, en el momento en que se da esta historia, solamente existe el Antiguo Testamento. Ahora tenemos el Nuevo Testamento. Pero Abraham le dice algo enfático.
La palabra de Dios ya les advierte de esto. Háganle caso a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento apuntaba a las consecuencias del pecado. Y además el Antiguo Testamento apuntaba a la llegada de un Mesías. Ahora tenemos todo el Nuevo Testamento para reafirmarlo. La palabra de Dios nos advierte del infierno. Háganle caso. La palabra de Dios lo advierte. Hacerle caso no es opcional. ¿Qué dice el rico? Lo que dicen muchas personas. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Literalmente le dice, no, la Biblia no es suficiente, pero si haces un milagro, sí se van a arrepentir. La Biblia está allí, pero pues no es suficiente para que la gente entienda que necesita arrepentirse. Necesitamos que haya milagros, que haya sanidades, que haya todo esto. O sea, la Biblia no es suficiente. Y Abraham le contesta, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham les dice, no, si no le creen a la Biblia, aunque alguien llegara de allá abajo y les dijera que existe, de todas maneras no le van a creer. No es este Lázaro, pero en Juan hay otro Lázaro que resucita. ¿Se acuerdan de esa historia? No es el mismo, son diferentes porque este Lázaro sí puede caminar y el Lázaro de Lucas no puede. Así que es diferentes Lázaros. Y Lázaro resucita, Cristo le dice, ven fuera, y sale Lázaro, y la gente se asombra, pero ¿cuál fue la reacción? Hay que matarlo porque la gente se va a empezar a convertir. E hicieron un complot para matarlo. Así que aunque alguien venga del otro lado y nos diga que hay vida del otro lado, la gente, si no le crea la palabra de Dios, no se va a arrepentir. Aunque 1000 Lázaros vinieran a este mundo. Otro hombre resucitó para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Cristo. Y aunque Él nos dice que hay vida después de la muerte, la gente le rechaza. El más grande milagro, la resurrección, todos los demás milagros no se comparan con que alguien que está muerto vuelva a la vida. Y nadie le cree. Dos posibilidades y solo una es correcta. O decide creer a lo que Dios dice, arrepentirse, declarar que Cristo es su Señor, confiar plenamente en lo que Cristo hizo por usted en la cruz y que eso es suficiente para quitarle el pecado y volver a la comunión con el Padre. O no creer a la palabra de Dios, considerar que es insuficiente, demandar milagros para poder creer, esperar que Dios haga grandes cosas sin creerle a su palabra. Si usted decide hacer eso, un día estará en el peor de los lugares y por toda la eternidad. ¿Ha creído en el Evangelio plasmado en la Biblia? ¿O en verdad no quiere venir a la luz porque ya le gustó vivir para sí mismo? ¿Ha creído al Evangelio plasmado en la Biblia? ¿Vive para aquel que le amó y se entregó a sí mismo por usted? ¿Va usted menguando mientras Cristo va creciendo en usted? Ya no vive para usted, sino vive Cristo en usted. El punto no es si usted es rico o no. El punto es si usted vive para sí mismo, confiando solamente en que hizo una oración y que le hace un favor a Dios con venir a la iglesia. Vive para su dinero, para su salud y para su trabajo. Vive para sí mismo, solo piensa en sus propias necesidades
está lleno de egoísmo y de orgullo y solo tiene una mirada puesta en usted y para deleitarse en usted mismo. Aunque venga a esta iglesia, si no se arrepiente, prepárese para lo peor. ¿A dónde irá su alma cuando usted muera? ¿Le escoltará un grupo de ángeles? ¿Cómo estará presente Dios cuando usted muera? ¿En perfecta comunión o descargando toda su ira por toda la eternidad para nunca, para nunca salir de ahí? ¿Cuál es su futuro eterno? Si hoy muriese, ¿a dónde iría su alma? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por esta advertencia seria, severa. El infierno no es un juego, no es un lugar donde irán las almas a jugar y a continuar con la diversión que dejaron aquí. No, es un lugar cuyos simbolismos en la Biblia se quedan cortos a las realidades que se viven ahí. Es un lugar de estancia consciente, permanente, donde el corazón no arrepentido no se arrepiente. Vivirá por toda la eternidad odiando, vivirá por toda la eternidad crujiendo los dientes contra Dios, vivirá por toda la eternidad en tormento. Pero Cristo murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió en una cruz para que el que en Él cree no sea condenado, mas tenga vida eterna. Pero también murió para que todo aquel que en Él cree ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. No murió en una cruz para que nosotros simplemente, pensando en nosotros mismos, sigamos viviendo para nosotros mismos, simplemente sin pensar en el infierno. Para eso no murió Cristo. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría la verdad. Yo no sé si hoy muriera, ¿qué sería de mi alma? Yo no estoy seguro o segura de que si al terminar el servicio acabara mi vida, vendrían ángeles por mí para llevarme, o abriría los ojos en el Hades, ardiendo, sufriendo, odiando, odiando a Dios. No tengo esa seguridad y quisiera que alguien me mostrara con la Biblia cómo tenerla. Es vital. Puede que ahorita le parezca tarde, pero si no resuelve esto hoy, pudiera ser su última oportunidad, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Alguien que diga, yo no estoy seguro o segura de que si hoy muriese, mi alma sería llevada por ángeles al cielo, pero quisiera estar seguro o segura. Si alguien tiene una duda acerca de su salvación, le invitamos más adelante a aclararla con alguien de su confianza. Pero para todos los que ya hemos creído en Cristo Jesús, ¿se da cuenta de a dónde van a ir a dar nuestros familiares y amigos? ¿Se da cuenta a dónde va a ir la buena gente que nos vende fruta pero que no tiene a Cristo? ¿Se da cuenta a dónde va a ir el maestro, la maestra, el joven, la señorita que no tiene a Cristo? ¿Se da cuenta de la magnitud del error que cometemos al no compartir el Evangelio con otros? El altar está abierto. Si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, un vecino, un conocido que no es salvo, ¿por qué no dobla sus rodillas y dice, Señor, te pido por esta persona, dame el valor para testificarle
Dame las palabras y el poder para hacerlo, porque en el momento en que caiga en el infierno, ya no podrá salir. El altar queda abierto, hermanos. Tiene un amigo, un familiar, un conocido, un primo, un miembro de su familia directo. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Así todavía en actitud de oración habrá alguien que diría, yo quiero dar gracias a Dios, porque aunque no tenía nada, espiritualmente era pobre, Cristo me salvó. Él es mi ayudador. Y sé que cuando cuando yo muera, estaré con Él por toda la eternidad. Quiero dar gracias a Dios por ello y pedir a Dios que me ayude a vivir en gratitud a Él, porque lo que Él hizo por mí me salvó de una eternidad en el peor de los lugares que pueda existir. ¿Habrá alguien así? Amén, amén, amén. Señor y Dios, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias. No merecíamos otra cosa que el infierno, pero en Cristo Jesús tuvimos misericordia, hallamos gracia. Ayúdanos a vivir para ti, a vivir agradecidos en toda área de la vida y saber que aunque a veces la vida es difícil, aunque a veces vivir en este mundo es muy complicado y a veces hasta doloroso, todo sufrimiento al final tiene un fin. Y el día en que llegue nuestro final, podremos cerrar los ojitos y ver cómo mandas a tus ángeles por nosotros. Pero si hay alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que redarguya su alma, que pueda entender lo peligroso en el peligro en que corre, porque puede terminar su vida en cualquier momento, sea joven, sea señorita, sea hermano adulto, puede terminar en cualquier momento y no habrá ángeles bajando para llevarle, simplemente va a abrir sus ojos y va a abrirlos en un lugar de tormento, del que no va a salir jamás. Señor, Cristo ya murió por ellos. Ayúdales a entender que en Cristo hay salvación. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.